para todos. Como les decía, hoy entramos en el contenido de la segunda unidad o del segundo módulo de teoría organizacional y educación. Quiero recordarles que cuando nosotros tratamos todo lo que tiene que ver con el contenido de esta unidad curricular, pues hacemos mucho énfasis en los conceptos, las definiciones y por lo general o sea, se percibe que la aplicación de los conocimientos que compartimos a través de esta unidad curricular, pues pareciera que todo está enfocado a la parte administrativa, o pareciera no es así. Inicialmente, lo que sucede, y me permito volverles a recordar, creo que se los dije en el encuentro anterior, es que nosotros en el contexto educativo también somos organizaciones y también tenemos una serie de condiciones que aplican al igual que cualquier otro tipo de organización de cualquier tipo de carácter, pública, privada, de producción, de servicio, independientemente del tipo y de la función de la organización, se aplican muchísimos aspectos, muchísimos elementos, muchísimo contenido que pareciera que estuviese simplemente relacionado con la administración, pero nos corresponde también a nosotros en las organizaciones educativas. La mañana de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es el comportamiento organizacional. Y en este sentido, pues traigo allí tres ideas que nos ubican en un concepto que nos dice que el comportamiento organizacional es el estudio del desempeño y de las actitudes de las personas en el seno de las organizaciones. Se trata del estudio de lo que hacen las personas y de cómo su comportamiento afecta el desempeño de la organización. Es innegable el hecho de que los actos del ser humano siempre tienen una razón de ser y también tienen una consecuencia. Cuando nosotros hablamos de comportamiento organizacional, hablamos de todo lo que hacen las personas dentro del contexto de las organizaciones, cómo se mueven, cómo actúan, cuando están solos, cuando están en grupo, qué actitud tienen frente al trabajo, frente a sus superiores, frente a las personas que tienen a su cargo. Se trata de cómo nosotros nos comportamos, como bien su palabra lo dice, comportamiento dentro de la organización. Robbins y Jutz nos dicen que ellos sostienen que el comportamiento organizacional investiga el efecto que tienen los individuos, los grupos y la estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar tal conocimiento en mejorar la efectividad de las organizaciones. Fíjense que aquí hablamos de que se trata del efecto que tenemos nosotros las personas dentro de la organización. Y les decía, cuando estamos solos, pero también cuando estamos en grupo. Y la estructura organizacional sobre el comportamiento. Y en este punto, pues pensemos entonces qué es la estructura. Esa estructura que, que es, que agrupa a todos los que componen y que les da un sitio dentro del trabajo, donde se especifica qué es lo que hace la persona, qué nivel ocupa. Estamos hablando de la estructura, en qué área está ubicado, qué es lo que hace, a quién tiene a su cargo, a quién le rinde cuentas, quién es el superior inmediato, qué es lo que esa persona hace dentro de esa estructura que compone la organización. Todo eso tiene efecto sobre el comportamiento organizacional. Estructura, grupos, individuos. Podemos decir entonces, una vez analizado esto, que se trata de una variable, de una de las variables más importantes
que existe dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos el capital más valioso que tiene cualquier entidad, cualquier institución, cualquier organización, cualquier empresa. Sin el componente humano, las empresas no existen. Recordemos que las organizaciones son unidades sociales. Y cuando hablamos de unidades sociales, hablamos de que el elemento por naturaleza que lo constituye es el ser humano. Bien, continuamos entonces y en la definición de lo que era el comportamiento organizacional, hablábamos de grupos y hablábamos de individuos, hablábamos de estructuras también. Y si nos ponemos a analizar, inicialmente hace referencia al comportamiento individual, que no es más sino esa conducta o forma de manejarse cada ser que forma parte de una empresa o una organización. Se trata de una de las variables dentro del comportamiento eh, organizacional que resulta de más valía, de mayor importancia para asegurar el buen funcionamiento de una organización. Y eso obedece a lo que veníamos diciendo. Somos el capital más valioso que tienen las organizaciones. En ese sentido, pues su importancia es de tal magnitud que existe una confluencia de diversas disciplinas que se ocupan de, a ver, de orientar, de manejar, de comprender, de tratar todo aquello que al individuo de forma personal le afecta o le puede afectar. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hablamos de disciplinas como la psicología, como la sociología, como las ciencias políticas, mm, cualquier ciencia que nos permita entender por qué el individuo se comporta de una manera y que nos permita desarrollar capacidades y habilidades para hacer que esa persona dé lo mejor de sí, para que una organización pues alcance los niveles deseados, pues bienvenida es a la comprensión del comportamiento individual dentro de las empresas o las organizaciones. Si nosotros analizamos el comportamiento organizacional, es en definitiva la forma en que la conducta de los individuos afecta y es afectada por el ambiente o por el entorno y por los grupos que convergen en el contexto o en el espacio en el que él labora. De hecho, los fundamentos del comportamiento individual tienen que ver con todo lo que nosotros percibimos, con todo lo que nosotros, toda esa serie de análisis que nosotros hacemos de manera individual sobre el contexto de nuestra organización, sobre el contexto de nuestro trabajo y generan un efecto. De eso pudiésemos estar hablando, por ejemplo, de las percepciones, de los valores, de las actitudes, de la personalidad, del aprendizaje, de las aspiraciones y de las necesidades, cuando hablamos desde el campo individual. ¿Y por qué decimos que uno de los fundamentos del comportamiento individual son las percepciones? Porque cada persona, cada individuo tiene su manera personal, su manera individual de interpretar todo lo que lo rodea. De pronto, para mí, lo que es blanco perla, para mi compañero de trabajo puede ser un gris o un blanco luna. Todos tenemos visiones diferentes y tenemos formas de apreciar las cosas que suceden y de apreciar
los fenómenos que ocurren dentro del campo laboral de manera diferente. Eso está ligado a las percepciones. Por ejemplo, existen personas que cuando se les va a supervisar, no lo interpretan de pronto como una forma de tener a alguien que de alguna manera tiene una habilidad o tiene una actitud diferente a la mía, de la cual yo me puedo nutrir. Eso sería una percepción sobre la supervisión. La persona viene a ver qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene de pronto más actitudes, más habilidades, más conocimientos, más destrezas para realizar o para interpretar cómo debo hacer yo mi trabajo. Y yo no tengo por qué verlo como una persona que viene a hostigarme o que viene a reprimirme algo de lo que pudiese estar haciendo yo, o que venga sencillamente a criticarme. Una percepción es positiva y la otra percepción es negativa. Y no todos vemos las cosas del mismo color ni de la misma forma. Por eso que las percepciones son un fundamento del comportamiento individual. Yo perfectamente en este punto pudiese decir que la supervisión es una estrategia de control, pero que tiene un fin particular. Por ejemplo, su fin sería, eh, a ver, pudiese ser generar, ¿sí?, procesos de realimentación sobre lo que se está haciendo bien o lo que se está haciendo mal con el objeto de corregir. Entonces, ¿cómo estoy viendo yo el control? Como una estrategia de control para corregir, para mejorar. Otros lo pueden ver como hostigamiento. Depende de la percepción de la persona. Otro de los fundamentos del comportamiento individual son los valores. Cada persona tiene valores sobre lo que es moralmente correcto o no, que que para él tienen una importancia mayor o menor en determinado momento de su vida. Los valores los valores nos acercan a a la parte ética de cómo debe ser el comportamiento dentro de las organizaciones. Pero en esos valores también está implícita la moralidad. Y aquí entonces existen dos componentes dentro de esos valores, la ética y la moral. La ética como ese código al que yo me sujeto sobre lo que debo hacer de acuerdo con mi función en el trabajo, con lo que yo represento en el trabajo, con el objeto y el propósito del por qué yo estoy allí. Mientras que la moral es lo que para mí, muy en lo personal, significa lo que yo hago. Fíjense que son dos cosas diferentes, pero en ambas están implícitos los valores. Y los valores sí no tienen discusión sobre si son buenos o cómo los interpreto yo, como buenos o malos. No, los valores son los valores y están allí dentro de la organización. Y eso es parte de la ética. La moral, entonces, sería la buena o mala interpretación que yo le pueda dar. Pero en este punto no se trata de los valores sujetos a la moral, sino los valores sujetos a la ética. Otro de los fundamentos son las actitudes. Con respecto a las actitudes, pues suelen estar asociadas a algún valor, ya que son como las respuestas, diría yo, evaluativas que tenemos ante las situaciones, ante las personas, ante lo que nos ofrece el mismo contexto. La más importante en el ámbito laboral son las necesidades o las actitudes que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades, en la participación en el trabajo, el compromiso en la organización. La actitud, como su palabra lo dice, se refiere a los actos que se asocian a ese comportamiento que tiene la persona de forma individual sobre la organización. La personalidad es otro de los fundamentos del comportamiento individual. Son las características
que identifican a cada persona, cómo son esas personas, no desde el aspecto físico, sino del otro aspecto que toca su individualidad, sus valores, su forma de actuar. A ese tipo de aspectos es que hace mención esto de la personalidad. Esto determina la forma en que cada individuo se adapta y responde al ambiente en el que está, tanto a partir de respuestas emocionales como a la elección o tanto de las respuestas emocionales como a las elecciones de, que tienen que ver con con la respuesta, a ver, desde la perspectiva de la parte profesional, de la parte de las relaciones interpersonales. Sí, tiene que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de lo que está estipulado o como objeto de su trabajo. ¿Sí? A ese tipo de personalidad se refiere. Con respecto al aprendizaje, pues este fundamento es el proceso por el cual la experiencia genera un cambio relativamente permanente en lo que es el comportamiento individual. Sin embargo, el aprendizaje depende también de ciertas aptitudes y las aspiraciones y las necesidades pues suelen ser variadas, pero solo algunas serán, por ejemplo, prioritarias o alcanzarán un nivel en el que las personas las consideran como necesarias, indefectibles, ¿sí? De descartar o de alcanzar. Y esto prevé el comportamiento de los individuos. Mire, si nosotros nos ponemos a analizar, o mejor dicho, si nos ponemos, no, vamos a analizar entonces cómo los fundamentos del comportamiento individual, percepciones, valores, actitud, personalidad, aprendizaje, aspiraciones, necesidades, en definitiva, son aspectos o sí, son aspectos o fenómenos que mueven al individuo a comportarse de una manera o de otra. Muchas veces los individuos o las personas hacemos cosas dentro de los contextos organizacionales y uno dice, pero ¿qué lo movió a hacer eso? O qué fabuloso, tiene algo que lo mueve a hacer eso, que lo lleva al éxito rotundo. Depende del tipo de valor que yo esté aplicando a lo que hago, de la actitud que tenga, de la percepción que tenga sobre lo que está pasando, sobre lo que se está desarrollando. Entonces, pues yo voy a tener un comportamiento X. Y la tendencia en este momento, yo siempre le digo a los participantes, por cuestiones de salud, nosotros siempre tenemos que apostar a lo positivo. O sea, ver y tratar de percibir todo lo que nos rodea en forma positiva. No todo lo que sucede es malo como parece. Muchas veces tenemos que aprender de las cosas que suceden, aunque parezcan muy malas. Eso lo he experimentado, lo he vivido y lo he tomado considerando muchísimos aspectos que de pronto rodean al contexto en el que nosotros nos desarrollamos. Y no me refiero al contexto de esta organización, de esta casa de estudio, sino al contexto geográfico, al contexto nacional, a las situaciones económicas, a las situaciones políticas, a las situaciones financieras que se viven y que tenemos muchos individuos de muchas sociedades, para no hablar específicamente del contexto venezolano o del contexto colombiano o del contexto ecuatoriano. ¿Sí? Cada quien tiene percepciones sobre sus realidades muy diferentes. Pero de todas estas cosas, pues hay que sacar lo positivo, lo bueno y lo interesante.
Bien, continuamos. Tenemos acá entonces, vamos a hablar del comportamiento grupal. Y se dice de forma general que un grupo se define, que ese comportamiento se define como la interacción entre dos o más individuos que se unen por un objetivo común. La clasificación tradicional distingue a los grupos en categorías. La forma en que las personas se comportan en contacto con otras incluyen muchísimos aspectos. Por ejemplo, están relacionados al liderazgo, están relacionados a la capacidad de negociación, al manejo de conflictos, están sumadas las características específicas del grupo. Tiene que, tiene que ver y toca muchísimos factores que intervienen en cómo actuamos cuando estamos en grupo, cuando formamos parte de la sociedad organizacional o del medio de nuestro trabajo. Y hablamos de características que resaltan en los miembros de los grupos. Por ejemplo, los miembros del grupo participan en interacciones frecuentes. Eso es un comportamiento habitual, ¿sí? Se definen entre sí como miembros del grupo. Nosotros nos identificamos. Por ejemplo, yo me identifico como parte de lo que es el IESIP, y cuando yo digo que yo soy parte del IESIP, inmediatamente digo somos ventanas al conocimiento. Nosotros buscamos los procesos tecnoformativos, nosotros buscamos llevar la educación a cualquier parte que se nos permita llevar de la mejor forma posible y queremos pues dar lo mejor de nuestra organización, ¿sí? Que cada uno de los facilitadores, de quienes compartimos y quienes somos la cara frente a cada uno de los participantes, pues tenga la mejor impresión de lo que implica, por ejemplo, estudiar con nosotros, con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a definirme como miembro de este grupo, porque así lo siento. Otros lo definen como pertenecientes al grupo, como más... como con más ahínco. Yo pertenezco al IESIP, yo soy parte del IESIP. En el caso de ustedes, yo me formo en el IESIP. Comparten normas respecto a temas e intereses en común. Los grupos dentro de las organizaciones nos adherimos a esa parte normativa, a esa parte ética, empezamos a asumir esos valores que tiene la organización y nos adherimos y nos vamos o sea, es como, sí, como un adhesivo, ¿sí? Nos vamos agarrando y nos vamos pegando a eso para conducirnos dentro de una serie de valores, de actitudes, de aptitudes que tienen que ver con cómo comparto yo todo lo que representa la institución en la que yo laboro. Participan en un sistema de roles entrelazados, pretenden metas promovedoras interdependientes. ¿Qué quieren decir estos dos aspectos? Sencillamente que yo formo parte de lo que aquí se hace. Yo formo parte, al igual que muchos de los docentes o de los facilitadores que han tenido encuentros entre una y otra unidad curricular con ustedes, y todos debemos manejarnos como por la misma línea, todos debemos enfocarnos en que se cumplan las metas que están que están pautadas por la organización. Así yo lo haga de una manera, seguramente el facilitador de la unidad curricular, al igual que yo, pues pretendía que se cumpla el objetivo final para el que ustedes se inscribieron y se están formando en esta casa de estudio, y el objetivo que representa para nosotros es para lo que somos
a ver, somos contratados o somos o laboramos en esto, sencillamente es para que eso que ustedes, que la organización desea, se cumpla como tal, que es facilitar el conocimiento para hacer posible el objetivo que ustedes, por el que ustedes están acá. Tienden a actuar de modo unitario respecto al ambiente. Los grupos, cuando uno se siente así como en grupo o empieza a actuar en grupo, pareciera que ese grupo se convierte en una sola persona. Entonces todos nos unimos y le damos una personalidad al grupo que finalmente pues va a tender a unir o a ver, a concretar los objetivos para los cuales existe ese grupo. En este caso, volvemos al mismo ejemplo del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Nosotros somos muchos facilitadores, somos, dependiendo del nivel, doctores, magíster, licenciados, dependiendo, pero a la final somos un grupo de facilitadores independientemente del nivel en el que nosotros estemos y para el cual nosotros fuimos contratados, nosotros somos un grupo. El Instituto de Estudios Superiores tiene un objetivo, tiene un objeto, una razón de ser. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como grupo tenemos que actuar de manera unitaria cuando se trata de que la organización a la que nosotros pertenecemos pues cumpla los objetivos para el cual ella existe, ¿sí? En este caso, los procesos de formación, de capacitación, de diversos profesionales en diversas áreas. De eso se trata. El comportamiento individual, tanto el comportamiento individual como el comportamiento en grupo, pues finalmente atienden a esa razón. O sea, ¿para qué estamos en este contexto organizacional? Entonces, yo quiero hacer acá una pausa para como para retomar todas las ideas que hemos venido tratando hasta el momento y analizar qué pasa con esto que parecieran temas y parecieran aspectos que se tocan solamente en las empresas, porque las empresas son las que cuidan de muchísimas cosas que tienen que ver con la parte corporativa. Vamos a hablar de lo que les decía. Se trata de, vamos a llevar estas ideas de lo que es el comportamiento, de lo que es el comportamiento individual y de lo que es el comportamiento grupal al contexto educativo. Y yo les invito a que reflexionemos entonces qué es el comportamiento dentro de las estructuras organizacionales, dentro de las instituciones escolares. No difiere en nada con respecto a la idea de comportamiento que puede existir en una empresa de producción de leche. Finalmente, quienes trabajan allí, quienes se desempeñan en esos ámbitos, pues tienen comportamientos, tienen desempeños al igual que nosotros en las instituciones. Y no me refiero al igual porque hagamos lo mismo, no, me refiero al igual porque nosotros tenemos desempeño, tenemos comportamientos que dentro de nuestra área profesional, pues no dejan de ser comportamientos que definen mi contexto organizacional. Así como en la empresa productora de leche, pues hay un comportamiento que define a las personas que laboran allí, en este contexto educativo también existe un comportamiento que define lo que está sucediendo en las organizaciones escolares, cómo nos comportamos los docentes, cómo nos comportamos los coordinadores, los supervisores, los directores, los rectores. Existen una, unas características que definen cuál es el comportamiento dentro de esta organización, pero el comportamiento organizacional existe y eso es a lo que nosotros nos tenemos que abocar. ¿Existe el comportamiento grupal? Claro que existe. Cada uno de ustedes, al igual que yo, al igual que todos los facilitadores en esta universidad, pues tenemos una forma de comportarnos, de percibir, de actuar, de tener los valores, de adherirnos a ellos
de manera individual, de acuerdo a lo que yo considero, de pronto a las habilidades que tengo, a las actitudes, incluso al conocimiento, a la capacidad que puedo tener para relacionarme. Ese comportamiento lo asumo de manera individual, pero también tengo un comportamiento que tiene que ver con lo que se refiere a mi presencia dentro del grupo de los facilitadores, de las personas que forman parte de esta casa de estudio. Hay un comportamiento organizacional, al igual que en la escuela, al igual que en la universidad donde ustedes puedan trabajar o en el contexto en el que ustedes se desempeñen. Aquí el comportamiento organizacional es un concepto que se maneja en toda organización. Y en toda organización hay la persona la persona como individuo y la persona que conforma también un grupo. Y tanto individual como grupalmente existe el comportamiento. Entonces, no hay diferencia de lo que venimos hablando con respecto a la generalidad de los aspectos que se han tratado llevados al contexto de la educación. A ver, preguntas hasta el momento. ¿Alguien quisiera compartir cuál es la idea de comportamiento dentro del contexto educativo en el que se encuentra? Bueno, profesora, como usted lo acaba de mencionar, es importante que dentro de las organizaciones se definan todos tipos de roles para poder definir las funciones de cada miembro, ¿cierto? Y cuando ya las personas se apoderan de cada función, tienen una visión y tienen unos valores institucionales que rigen esa organización como tal. Y ya nosotros, como colaboradores de esa organización, debemos fijar nuestros puntos y nuestras acciones deben ir ligadas en pros de contribuir a la organización como tal. Pero dentro del plantel educativo, nosotros sabemos que tenemos que definir nuestro rol como docentes y definir los roles de los estudiantes como tal, porque sabemos que las interacciones entre los individuos son variadas conforme a las necesidades, conforme a las formas de estudio y a la percepción que usted que acaba de mencionar, que cada quien tenga conforme a los diferentes tipos de valores. Entonces es importante tener en cuenta que la funcionalidad de las organizaciones depende de cómo nosotros nos apersoneramos de la herramienta de trabajo que nos ofrecen a nosotros para nosotros poder contribuir de manera significativa. Sí, fíjate algo, José, eso tiene que ver mucho con los factores que inciden en ese comportamiento, por ejemplo, de los grupos, y es lo que tú venías hablando, por ejemplo, la estructura, la comunicación, el manejo del mismo conflicto, de los conflictos que se generan, lo que tiene que ver con la autoridad, con el liderazgo, con los roles, con la creatividad, con la cohesión. Todo eso son factores que inciden y que nos dan la oportunidad pues, de desempeñarnos de mejor manera en algunos aspectos que en otros. O dependiendo de la organización o dependiendo del liderazgo que tiene una organización, pues veremos las diferencias con respecto a los liderazgos que tienen otras organizaciones, siendo del mismo orden, del mismo tipo de organización, con las mismas funcionalidades, ¿sí? Pero van a depender de muchos factores. ¿Alguien más quiere compartir? Muy buenos días. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, yo escuchando la clase y leyendo el video también de la clase anterior, bueno, escuchándolo, hago como un poquito de referencia en el contexto donde estoy ubicada en el colegio, ¿no? Ujú. Nosotros hacemos nuestra organización grupal. Hacemos las jornadas pedagógicas, se distribuyen las funciones, de acuerdo, pues escuchaba también a la coordinadora que ella ejerció la función o el rol de acuerdo también al carácter, temple o capacidad del docente. Entonces, pues me parece como importante eso, ¿no? Porque ahí vemos cómo se engranaja todo el proyecto, porque es un proyecto que están haciendo de una institución académica
y los perfiles pues se están dando de acuerdo también como a las actitudes, ¿no? O los temples de cada docente. En este caso, pues me interesa mucho lo que escucho porque todos debemos participar, todos debemos aportar y todos pues debemos mirarlo como en un bien común, porque estamos en medio de incluso de una comunidad muy vulnerable. Entonces también debemos llevar a cabo esa sensibilidad ante el contexto que nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero entonces quería pues compartirle esa reflexión. Gracias, doctora. Bueno, fíjate lo importante de tener, a ver, vamos a ver, como la actitud y estar en la disposición de poder ver que yo hago comentarios como por ejemplo, ¿sí? Si el trabajo no fuese trabajo, pues se llamaría juego, por decir algo, o lo llamaría diversión, o lo llamaría, no sé, recreación, ¿sí? Pero el trabajo tiene un nombre que es trabajo. Que si el trabajo se pudiese ver de otra manera diferente, pues lo veríamos, no sé, como juego, como recreación, como diversión. Pero eh, el trabajo hay que verlo como un trabajo, sin verlo como un sacrificio, como una cuestión obligatoria. Si nosotros nos ponemos a ver todo lo que el trabajo implica en la perspectiva a ver, en esa perspectiva que nos llama al deber de trabajar, pues entonces vamos a empezar a tener algunos aspectos, yo pudiese decir hasta de rechazo cuando nosotros nos disponemos a trabajar. Entonces yo procuro primero identificarme con lo que hago. Una de las cosas, me encanta dar clases, me fascinan estas materias porque me aproximan mucho a todo el perfil profesional que tengo, no solamente en la parte educativa, sino en otras áreas. Entonces, lo que hago y lo que busco es que lo que hago lo hago de la mejor forma que puedo. Y hasta cierto punto, hasta me divierto con lo que hago. No deja de ser de implicar sacrificios, de implicar esfuerzos, de implicar muchísimas cosas, pero trato de percibir lo que significa el trabajo de la mejor forma que puedo, a objeto de poderme desarrollar individualmente, de poder ejercer o hacer mi ejercicio pedagógico, andragógico, educativo, de una manera que me haga sentir bien. Y lo mismo, pues, debe procurar uno hacerlo de manera grupal, a objeto de poder cumplir con lo que se me pide. Una vez que me llamaron y me dijeron, mire doctora, usted reúne el perfil para trabajar en la parte de maestrías o de doctorado, de tales especialidades. Entonces, yo tengo que cumplir con un cometido y es incorporarme al grupo de profesionales que hace este trabajo en este nivel. Entonces tengo que asumir un comportamiento, tanto individual como grupal, que me permitan permanecer primero en mi trabajo, satisfacer mis necesidades individuales, personales, grupales, satisfacer, ¿sí? Satisfacer incluso las necesidades organizacionales. De eso se trata el comportamiento y el compromiso que uno asume, porque esto es una cuestión de compromiso que uno asume cuando uno pasa a formar parte de una institución. Si bien es cierto eso, también es cierto que lo dijo el compañero José, cuando hablaba de que eso tenía que ver mucho con lo que pasaba dentro de las organizaciones, y habló, si mal no recuerdo, como de la asignación, de los roles que se desempeñan. Y sí, eso es muy cierto. Los factores que inciden, sobre todo en el comportamiento grupal, y lo decía, tenía que ver, por ejemplo, con las estructuras,
Y en eso pues se hace referencia, por ejemplo, a los vínculos de la organización interna y los procedimientos propios que el grupo debe desarrollar. Hay una gran influencia en la organización hacia las estructuras de grupo. Y aquí es cierto, y no sé si allá en el contexto de ustedes, en el contexto de cada uno de ustedes sucede, pero muchas veces los grupos tienden a dominar lo que sucede dentro de los contextos laborales. Y las organizaciones pareciera que terminaran asumiendo la cultura de los grupos o la identidad de los mismos grupos. Esto es un fenómeno delicado, delicado para quien ejerce el liderazgo, para quien ejerce, por ejemplo, los procesos de supervisión de una organización, y más en el contexto nuestro, en el contexto educativo. Otro de los factores está la comunicación. En nuestra naturaleza está el acto comunicativo. Nosotros tenemos que hacernos entender, tenemos que llevar nuestros pensamientos, tenemos que expresar nuestros sentimientos de alguna manera. Y eso nos lo permite la comunicación. Los miembros de los grupos están continuamente dialogando, están continuamente en procesos donde se construyen y se aprenden significados que identifican a la organización. Entonces aquí la comunicación es un fenómeno fundamental. Y cuando yo digo fenómenos, me refiero no a una cosa porque sea una cosa fea o que sea una cosa abrupta o que sea una cosa del otro mundo, extraterrestre o algo así por el estilo. Me refiero a fenómenos cuando son dignos de que le prestemos bastante atención para poder interpretar lo que sucede y cómo ese aspecto, ese fenómeno o esa característica puede afectar algo. Y ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Cada una de las cosas que ustedes están viendo, por ejemplo, lo digo desde la unidad curricular que estamos compartiendo en este momento, cada uno de los aspectos que nosotros estamos viendo son dignos de investigación, son dignos de tratar en una investigación que nos lleve a identificar problemáticas dentro de los contextos en los que ustedes están laborando y poder desarrollar propuestas o poder desarrollar cualquier tipo de estrategias, de planes, de lineamientos que permitan solucionar situaciones que tengan que ver con esto que estamos tratando. Entonces, siempre, me gusta, o mejor dicho, me gusta decirle a los participantes pendientes con las cosas que nosotros hacemos, porque a veces llegan al final del estudio y ¿qué voy a investigar? Y resulta que tenemos en todo el frente nuestro una cantidad de aspectos que podemos tratar, que podemos investigar, incluso que podemos aportar soluciones para que nuestras organizaciones de una o de otra manera pues trabajen muchísimo mejor. Otro de los aspectos que incide mucho en los grupos es el manejo del conflicto, y esto es necesario orientarlo. Hay que enfrentar los obstáculos, las adversidades para crecer y desarrollarse como personas y como grupo. Y los conflictos pues ameritan de tratamientos especiales dependiendo de lo que se esté produciendo, las causas que lo estén originando y las consecuencias que pueda tener a posterior. Otro de los aspectos toca a la parte de la autoridad y del liderazgo. La autoridad, pues las cualidades que tiene la persona respecto al carácter y a la influencia, a esa influencia, si se quiere, como, a ver, diríamos como formada, ¿sí? Una cuestión que no se transfiere, sino que se ejerce considerando para lo cual estoy yo allí como autoridad. Y el liderazgo, pues que sí tiene que ver con ese aspecto que nos llama a que otros, ¿sí?, compartan mis ideas, trabajemos en función de lo mismo,
ejecutemos actividades, alcancemos objetivos, logremos metas. Y ese liderazgo tiene que ver muchísimo, muchísimo con el comportamiento organizacional. Es uno de los factores, si se quiere, determinantes también del comportamiento organizacional. Al igual que algunos aspectos, por ejemplo, como los roles que se refieren a lo que caracteriza al individuo respecto a su trabajo en el seno del grupo. Bien, una vez que ya hemos definido algunos fundamentos que tocan el comportamiento grupal, vamos a hablar de algunos aspectos, y vuelvo a repetir aquello de los fenómenos que tienen que ver y que inciden en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y tiene que ver con la gestión de la calidad. En este punto, la gestión de la calidad es un conjunto de acciones y herramientas que tienen como objetivo evitar posibles errores o desviaciones en el proceso de producción y en los productos o servicios obtenidos a través de él. La gestión de la calidad. Acciones y herramientas que tienen como objetivo evitar posibles errores. Y aquí la gestión de la calidad, pues, se combina mucho o tiene que ver mucho, por ejemplo, con los procesos de control que nos llaman a determinar cómo se están haciendo las cosas, hacia dónde apunta la calidad de lo que nosotros estamos haciendo. Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si necesitamos correcciones. En definitiva, la gestión de la calidad define las pautas a seguir en materia de calidad en una organización, en una empresa, en un contexto, ¿sí? Con competencias en planificación, recursos y procesos. Un sistema de gestión de calidad incluye entonces una serie de normas y estándares que deben cumplirse. Por ejemplo, si la empresa es de producción, si yo realizo, a ver, si lo que yo produzco es café, por ejemplo, ¿sí? Yo empiezo ese proceso de gestión de la calidad desde el grano que yo siembro hasta finalmente los procesos que me llevan a sacar las presentaciones del café de cuarto de kilo, de medio kilo, de un kilo, toca la calidad del café, los canales de distribución de mi producto, o sea, toca todo lo que tiene que ver con el proceso de producción, desde que siembro el amatico hasta que yo saco finalmente el café. Y en eso está implícito cómo yo desarrollo cada uno de esos procesos y cómo doy el servicio que finalmente pues presto a mis consumidores con respecto a lo que yo saco finalmente al mercado. Esto no escapa a la realidad educativa. Nosotros en el contexto educativo tenemos que tener un proceso desde que el individuo, llámese niño, llámese adulto, dependiendo del nivel en el que nosotros ejerzamos la educación, entra a nuestras instituciones. Cómo nosotros vamos cultivando ese proceso de formación que tiene el estudiante y finalmente ese producto que sale a la calle convertido en un profesional. Entonces, ¿diferencias? No hay. Tenemos gestión de la calidad en lo educacional. En esto existen muchísimos factores que tienen que ver, por ejemplo, con las habilidades, la motivación, el aprendizaje. Y cuando yo hablo de habilidades, hablo del conjunto de capacidades y actitudes que le permiten a una persona realizar de manera eficiente una actividad o tarea. Cuando hablo de motivación, de los factores internos y externos que determinan en parte las acciones de esa persona. Y cuando hablo de aprendizaje, a la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio.
Y ustedes dirán, pero ¿por qué nos está hablando ahora de motivaciones? ¿Por qué nos está hablando de habilidades, de aprendizaje? Porque sencillamente todo esto tiene que ver con los fenómenos que nosotros venimos tocando y tiene que ver con la gestión de la calidad, con la gestión de la calidad en las organizaciones y más en el contexto nuestro. Vamos a hablar también un poco de lo que, o a interpretar lo que es la cultura organizacional. Y aquí decimos que la cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores, normas y reglas que definen el comportamiento de una organización. Vamos a hablar de clima organizacional. El clima organizacional es el conjunto de propiedades medibles del entorno laboral que son percibidas de forma directa e indirecta por los empleados y que afectan su motivación. También tenemos para acá lo que son los equipos de trabajo y el liderazgo, y decimos que los equipos de trabajo, conjunto de personas que poseen habilidades complementarias y trabajan juntas para lograr los objetivos en común de la empresa. Y el liderazgo, que es la capacidad que tiene la persona para influir, organizar y motivar a otras personas. Todos estos aspectos: cultura organizacional, clima laboral, liderazgo, equipos de trabajo, habilidades, aprendizaje, motivación. Todo está implícito en el comportamiento organizacional. Absolutamente todo. Porque el comportamiento de las personas lo mueven todos estos aspectos de los que nosotros venimos definiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de clima organizacional, conjunto de propiedades medibles del entorno laboral que son percibidas en forma directa e indirecta por los empleados y que afectan su motivación y su comportamiento, ¿sí? El clima organizacional tiene que ver con la parte laboral, tiene que ver con lo que a mí me afecta como trabajadora en mi contexto, de forma directa e indirecta. Y allí, por ejemplo, en el clima organizacional, tiene que ver el liderazgo, tiene que existir una motivación. Si yo no estoy motivada, ¿cómo voy a tener iniciativa para desarrollarme individualmente dentro de la organización? ¿Cómo creen ustedes que sea el comportamiento si yo tengo un líder que me, que me atosiga, que me hostiga, que no valora mi trabajo? Fíjense cómo todos los aspectos se van relacionando unos con otros y todos, individuales o en conjunto, determinan lo que es el comportamiento de la organizacional. La cultura organizacional, ¿sí? ¿Cómo percibimos esos valores? ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo los transmitimos? ¿Cómo hago entender yo, por ejemplo, la historia del IESI si yo no la estoy valorando? ¿Cómo surge o cómo nace el IESI como alternativa de formación para los profesionales que quieren especializarse, que quieren desarrollarse en los distintos niveles en los que se han preparado? ¿Sí? ¿Cómo interpreto yo los convenios que tiene la institución a nivel de las carreras de pregrado? Si yo no comparto los valores, si yo no percibo lo que está haciendo mi institución, pues entonces difícil será transmitirle yo a ustedes, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, o lo que significa para nosotros ventanas al conocimiento. Esto que tenemos acá es una ventana que me permite finalmente comunicarme con otros espacios, con otras latitudes, con otras geografías. Entonces, son cosas que no es que tenemos que agarrar y darnos golpes de pecho sobre las cosas que nosotros creemos sobre la organización, sino que yo tengo que transmitirlas y tengo que compartirlas para que ustedes sientan lo que yo siento cuando yo digo, yo soy parte del IESI. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos la toma de decisiones, el conflicto y la negociación. La toma de decisiones mediante el cual sus integrantes seleccionan entre varias alternativas aquellos que están alineados con el propósito y necesidades y objetivos de la organización. Y la negociación, que es una consecuencia necesaria y de la interacción de los diversos elementos que componen la estructura de una organización cuando los distintos actores o partes que la conforman tienen un conflicto, buscan una solución que satisfaga sus intereses. Esto
estos dos aspectos, toma de decisiones y conflicto y negociación, más de lo que ocupa al comportamiento organizacional, más de lo que tiene que ver con las formas de administrar las organizaciones, más de lo que tiene que ver con el liderazgo, con las motivaciones, con las percepciones, con los valores, que de una u otra forma nosotros tenemos que establecer y tener claros en las estructuras de comportamiento, tanto individuales como grupales. Bien, con esto finalizamos los temas que nos ocupan en el segundo módulo de la unidad curricular. No sé si hay preguntas, si hay algo que compartir, si hay algo que expresar, si hay dudas que aclarar con respecto a a lo que compartimos en la mañana de hoy. Las sugerencias también son válidas. Buena profesora, doctora, perdón, conforme a todo lo que explicó, bueno, todo estuvo muy claro, muy dinámica la clase, como siempre, pero veo que es importante que todos nos identifiquemos con los valores de acuerdo a la organización que nosotros estemos laborando y que esos valores se deben resaltar en el ámbito no solo laboral, sino también social, porque esa es como la forma que tenemos nosotros de ser parte de ese engranaje, ¿cierto? De esa organización como tal. También quería resaltar que es importante para alcanzar ese nivel de organización la forma de evaluación, que en la tal usted también la mencionó, y la capacitación, porque tenemos que capacitarnos de manera constante. Eso es toda mi intervención y por el resto de la clase todo estuvo bien, señor. Bueno, eso me agrada bastante, el poder llegar de una o de otra manera, pues a que todos compartamos la idea de lo que significa el trabajo que nosotros desarrollamos como docentes en este caso. Porque si no nos comprometemos y si no tenemos claro hacia dónde apuntan los objetivos de las organizaciones en las que nosotros estamos, pues déjenme decirles que estamos equivocados entonces de trabajo. Difícil es nuestra labor, muy difícil. Y sé que los contextos a veces pues no nos ayudan a desarrollarnos como nosotros quisiéramos o a ejercer nuestra práctica profesional como debería ser. Pero pese a ello, pues nos formamos para esto y tenemos que tratar de hacer que los contextos se vuelvan agradables, que se vuelvan dinámicos, que se conviertan en contextos que realmente los estudiantes también lo perciban y quieran ser partícipe de ello. Porque si no apuntamos al desarrollo de nuestras sociedades, pues difícil será sobrevivir. Si ya difícil es en estos momentos, pues va a ser más difícil si no nos preparamos y si no colaboramos con que las cosas, pues de una u otra manera, salgan como deberían salir. Muchísimas críticas a nuestros colegas. Doctora, Dígame. que también pues digámoslo así, eso se convierte como un reto para uno, ¿no? En su profesión docente. Dejar que la influencia negativa o sea un fuerte o un obstáculo pues para uno lograr el objetivo, ¿no? De dejar una huella formativa en el estudiante o educando que pues está en el camino de uno, ¿no? Sí, eso es fundamental. Eso de verdad que es fundamental. Muchas veces a uno, y a mí me ha pasado, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero nos ha pasado situaciones como que no vale la pena ser educador, pero ¿para qué si ni siquiera valoran lo que nosotros hacemos? Y yo me pongo a analizar desde la perspectiva, por ejemplo, económica, y yo diría, bueno, pues tienes razón. Pero si yo la analizo desde la perspectiva de lo que implica mi labor, entonces déjeme decirle que no existiría un ingeniero, no existiría un médico, no existiría un abogado, un contador, un arquitecto, un economista, porque es que todos pasan por nuestras manos, absolutamente todos de una u otra manera, en preescolar, en primaria, en el bachillerato, en la universidad, en la cátedra que nosotros impartimos. O sea, todos han pasado por nuestras manos. Entonces, me pongo a analizar y tengo que considerar que mi labor es fundamental. Visto desde esa perspectiva,
Entonces creo que no va a existir ningún trabajo que sea mejor que el trabajo que yo desarrollo. Entonces, bueno, aquí esto es un tema de reflexión, es un tema de que nos enamoremos un poco más de lo que nosotros hacemos y busquemos otras alternativas de cómo mejorar nuestras condiciones y nuestra calidad de vida. No deberíamos estar pensando en alternativas diferentes, pero sabemos que la dinámica y la globalidad de nuestra situación, pues en muchos casos lo amerita. Sin embargo, lo que hacemos tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Esa es mi invitación. No sé si alguien quiere decir más, nos queda un encuentro y bueno, pues si tienen algo que sugerir para ese próximo encuentro, con muchísimo gusto estoy en la disposición de oír las sugerencias. Bueno, en este punto creo que no hay ninguna. Fue un placer haber compartido con ustedes estos momentos. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Que tengan un feliz fin de semana. Si tienen dudas sobre las actividades que hay que subir, por favor no duden en preguntarlo a través de la plataforma o a través del grupo que tenemos de WhatsApp o en la misiva de bienvenida están la información de contacto mío personal y con muchísimo gusto yo los puedo atender. Bueno, un placer. Hasta el próximo encuentro.